Cuando nosotros tenemos este tipo de lesiones, ¿no? Sobre todo, vamos a ver que es importante que yo sepa la parte morfológica, ¿no es cierto? Para hacer el diagnóstico. También tengo que ver que toda lesión, ¿no? Tiene que ser descrita, ¿no? Bien descrita. Tengo que ubicar la lesión, en qué lugar está, qué características tiene, con qué se acompaña, etcétera. Y esta exploración, como dice, debe ser muy minuciosa, ¿no? Y se debe palpar también muchos tipos de lesiones para determinar la contextura. Por ejemplo, si yo tengo una lesión levantada, ¿no? Un nódulo, si no lo palpo, yo no voy a saber qué características tiene. Puede ser endurado, puede ser blando, ¿no? Si es endurado, yo puedo pensar, por ejemplo, en un lipoma, ¿no? Algún tejido. Pero si es blando, ¿en qué puedo pensar? Una vesícula inflamada. Un absceso. Un absceso, ¿no es cierto? Entonces, es importante por eso que yo pueda palpar, ¿no es cierto? Si es blando, si tengo un nódulo que es duro, es un líquido, es un tejido, ¿no es cierto? Algo está produciendo. Puede ser un tejido, puede ser grasa, un lipoma, o puede ser un tumor, algún tejido, pero si es blando, yo sé que hay un contenido, ¿no es cierto? Si es el blando, por ejemplo, no hay calor, no hay rubor, no hay dolor, ¿qué podría ser? No hay calor, no hay rubor, una masa. Un quiste. Un quiste. Ahora, si esa masa hay dolor, hay rubor, hay calor, para mí es un absceso. Entonces el tocar me ayuda mucho a determinar. Doctor, si es móvil o no. Exacto, ¿no? Que también me ayuda a determinar si es móvil o no, si está adherido a planos profundos o no, ¿no es cierto? ¿Qué más me ayuda a determinar? Si está, bueno, voy a determinar el calor, ¿no? El dolor, etcétera, en este tipo de lesiones. Entonces, ahí hablamos de dos conceptos que son bien importantes, ¿no? Si yo sé el concepto de qué es una lesión primaria y qué es una lesión secundaria, no me puedo olvidar nunca, puedo yo inmediatamente reconocer qué tipo de lesiones, solamente con el concepto. Entonces, vamos a decir, todas las lesiones primarias son aquellas alteraciones precoces de la piel, ¿no? Que no han sufrido ninguna evolución natural ni se han modificado con la manipulación. Es decir, es la primera lesión que va a aparecer, ¿ya? Ahora, el ejemplo más clásico y que siempre hemos utilizado es el herpes, ¿no? La lesión que va a aparecer, la primera lesión, ¿cuál va a ser? La vesícula, ¿no es cierto? ¿Esa vesícula va a permanecer eternamente? No. Va a seguir un proceso, porque va a haber un proceso de cicatrización. Así yo no haga ningún tipo de tratamiento, la vesícula va a cicatrizar, ¿no es cierto? Entonces la vesícula como tal, como la primera lesión, es una lesión primaria. Ahora una vesícula, ¿a qué va a evolucionar? Una úlcera. Se rompe como una úlcera. Esa es una lesión secundaria, porque es un proceso. ¿Qué va a pasar con la úlcera? Se va a cicatrizar después. Va a cicatrizar, la cicatriz es una lesión secundaria, ¿no es cierto? Tal vez antes de la úlcera va a haber sangrado, ¿no? Va a haber una costra. Entonces, la costra es una lesión secundaria. Entonces, eso nos ayuda a determinar qué es una lesión primaria y qué es una lesión secundaria, ¿no? Generalmente toda lesión primaria se asienta sobre una piel sana, ¿no? O previamente sana. Y podemos agrupar a las lesiones primarias aquellas que tienen contenido sólido y aquellas lesiones primarias que tienen contenido líquido. Podemos dividir también de esta forma las lesiones primarias, ¿no? Entonces, en el herpes pasa así, ¿no? El paciente no tuvo ninguna lesión, la piel estaba sana, pero posteriormente sobre esa piel sana se asentó una vesícula, ¿no es cierto? La vesícula es una lesión primaria con contenido líquido, ¿no es cierto?
pero también puede haber algunas que tienen contenido sólido. Veremos las lesiones primarias con contenido sólido o que son sólidas. Por ejemplo, la mácula es una lesión primaria. ¿Qué es la mácula? Es un cambio de coloración de la piel, ¿no es cierto? Esta coloración de la piel puede ser hipercrónica, es decir, que esté de un color más oscuro, café por ejemplo, o rojo, o también puede ser hipocrómica, que sea más pálida también, ¿no? Generalmente, ¿de qué va a depender la coloración de la vascularización y de la presencia de algunos pigmentos, ¿no? Por ejemplo, una mácula ictérica, ¿no? Podemos tener una mancha de color amarillo, o el tatuaje, ¿no? Es una mácula también, ¿no? Una mácula con un pigmento artificial que nos hacemos, ¿no? Entonces, esa es una mácula. La placa es una lesión, como estamos viendo aquí, levantada, ¿no? O elevada de consistencia sólida, ¿no? El aumento de esta plaqueta, el espesor, es generalmente menos de 1 milímetro, ¿no? Menos de 1 centímetro, milímetro solamente, ¿no? Y puede abarcar algunos centímetros del área de la piel, ¿no? La pápula es una lesión primaria sólida de menos de 0,5 centímetros, ¿no? Que muchas veces evoluciona sin dejar cicatriz, ¿no? Y generalmente su origen es epidérmico y dérmico. ¿Dónde vamos a encontrar pápulas frecuentemente? En el acné, ¿no? En el acné podemos encontrar pápulas, ¿ya? Sí. Entre otras, por ejemplo, el nódulo, ¿no? O goma, que es un levantamiento, pero a diferencia de la pápula, este es más de 1 centímetro, ¿no? Y tiene una evolución crónica y también desaparece, pero al desaparecer o al curar deja huella, ¿no? Deja una cicatriz, ¿no? Y también está en la dermis y hipodermis, y está más profunda, es este tipo de lesión. Las nudosidades son estas lesiones que pueden estar en los dorsos de los pies, en los eritemas nodosos. Es muy frecuente y es doloroso, ¿no? Y al desaparecer no deja ningún tipo de huella. El tumor, ¿no? Es una lesión primaria que está relacionado con el tamaño, ¿no es cierto? El tumor generalmente es como un nódulo, pero mucho más grande, más de 1 centímetro, afecta la piel, y una característica del tumor, a diferencia del nódulo, que el tumor distorsiona la piel, ¿no es cierto? Como estamos viendo ahí, no hay un crecimiento anormal, distorsionado de la piel, a diferencia del nódulo, ¿no? Que no distorsiona, es un aumento, un crecimiento de la piel, pero sin distorsionar, ¿no? Entonces ahí podemos, si yo tengo una imagen como esta, versus una imagen como esta, yo tengo que pensar que esto generalmente es benigno, ¿no? Y esto puede ser maligno. Entonces eso también me ayuda un poco a determinar. La roncha también es una lesión como levantada, eritematosa, superficial, mal definida, ¿no? Y que puede durar algunos minutos, horas. Por ejemplo, más característico son las reacciones alérgicas, ¿no? Cuando uno tiene una reacción alérgica, aparecen las ronchas, pero estas desaparecen, ¿no es cierto? A medida que el agente que produce la alergia va disminuyendo su contacto con la piel. Por ejemplo, el eritema es una lesión primaria también, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Generalmente es el eritema no tiene, ¿no?, este levantamiento, ¿no? Y el eritema puede durar semanas, ¿no? Por ejemplo, una quemadura de sol, ¿no? Va a producir quemadura del grado 1, que va simplemente a producir un enrojecimiento de la piel, que dura ¿cuánto? 1 semana, 2 semanas puede durar, ¿no? Y la roncha no. Ahora, la diferencia entre el eritema y la mácula. Ambos son cambios de coloración de la piel. Sí. La mácula generalmente es café, pero hemos visto que de acuerdo a la cantidad de vasos sanguíneos, etcétera, puede también ser una mácula eritematosa. La diferencia es que si yo pongo en el eritema, por ejemplo, presiono, va a desaparecer, porque el eritema está por vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Entonces al presionar, desaparece.
Pero la mácula no, porque la mácula es un pigmento. Entonces yo presiono, no va a desaparecer la mácula. Entonces esa es la diferencia entre estas. Lesiones primarias con contenido líquido, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a la vesícula, ¿no? Es una lesión de menos de 0,5 centímetros que contiene un líquido seroso o hemático a nivel de la capa subcórnea, intraepidérmica o subepidérmica, ¿no? ¿Qué es la ampolla? Es una lesión también que tiene contenido líquido, pero es más de 1 centímetro, ¿no es cierto? Y su localización es igual como en la parte intraepidérmica o subepidérmica. Ahora, ¿qué es una pápula? Una pápula es una lesión que tiene un contenido, pero en vez de ser seroso, como en estos casos, el contenido es purulento. Por eso hablamos de una pústula, sí, porque contiene pus, ¿no? Doctora, perdón. La diferencia entonces de vesícula y ampolla solo por su tamaño. El tamaño, ¿no? El tamaño. Y la diferencia entre vesícula y ampolla y la pústula es el contenido. Aquí el contenido es pus. Por eso es que al cicatrizar siempre va a dejar al curar siempre va a dejar una cicatriz, sí, hasta que va a haber pero todos son líquidos. Claro, todo, sí, pero uno es un contenido líquido. Contenido. ¿No? El pus, lo otro contenido es líquido también, pues, ¿no? Pues solamente que cambia sus características, ¿no? Uno es un contenido seroso, serohemático, y el otro es pus. ¿Ya? Los quistes ya tienen un contenido semilíquido o líquido, ¿no? Pero ya son de la pared epitelial, ¿no? Y este quiste tiene consistencias más elásticas y bien delimitadas, son más grandes, ¿no? Y el contenido de un quiste ya es un contenido más espeso, ¿no? Ya no solo tiene sangre, sino también tiene restos de tejido también. Cuando hablamos de lesiones secundarias, son aquellas que se producen por la evolución natural de una lesión primaria, ¿no? Nunca vamos a tener una vesícula de por vida, ¿no es cierto? Ni un tumor, ni un nódulo, siempre va a tener un proceso de cicatrización, ¿no? O decimos también que estas lesiones han sido manipuladas, ¿no? Es decir, yo tengo una ampolla, ¿no? Si yo agarro esa ampolla y la rompo, la quiero curar, le saco la piel, ¿qué va a hacer? Eso va a ser una pequeña úlcera, eso va a cicatrizar, ya es una lesión secundaria, pero por manipulación, yo ya he manipulado, ¿no? Sí. Entonces, en este tipo de lesiones secundarias, les voy a hablar de las lesiones secundarias con solución de continuidad y aquellas que se vean secundarias a procesos de reparación, ¿no? Por ejemplo, una curación. Ahora, ¿cuáles son aquellas con lesiones con solución de continuidad? La escama, ¿no? La escama es la presencia, o sea, es una lesión que se caracteriza porque el producto de esta lesión es el mismo, alguna estructura del mismo cuerpo. Por ejemplo, la queratina del estrato córneo, ¿no? Esa es una escama. ¿Cuál sería la diferencia entre una escama y una costra? Que es, la costra es restos de tejido, de fluidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos las costras hemáticas, ¿no? Que es de sangre. Sí. Las costras mericélicas, que son de pus, ¿no? En este caso, la escama es un producto de la dermis, ¿no? De la queratina, del estrato córneo, que se acumula por exceso de la piel, en la piel, ¿no es cierto? La úlcera es la pérdida de la epidermis, ¿no es cierto? O de la hipodermis, y generalmente toda úlcera al curar va a dejar una cicatriz, ¿no? Porque es una lesión profunda, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos que ver tomar en cuenta cuando vemos esta úlcera? Determinar los bordes, la profundidad, ¿no es cierto? Porque eso nos va a ayudar a diferenciar, por ejemplo, una úlcera varicosa o venosa de una úlcera arterial, ¿no? Nos va a ayudar a definir. ¿Qué es la fisura? Generalmente la fisura son que nosotros denominamos como grietas, ¿no? Que se presenta en personas con una piel engrosada, ¿no? Muy característico en qué casos, en los callos, ¿no?
donde tenemos exceso de piel que puede estar aumentada por el exceso de trauma, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la piel, los pies, ¿no? Siempre están en trauma, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos un zapato muy apretado todo el tiempo, esa área del pie que está presionada va a empezar a tener un mecanismo de defensa, ¿no? Para no maltratarse, no ulcerarse, y va a formar piel más gruesa, ¿no? Sí. Si esa piel más gruesa no se hidrata, obviamente, ¿qué va a pasar? Se va a fisurar, ¿no es cierto? Nosotros, pero tenemos callos, ¿no? Por los zapatos y todo eso, pero ¿por qué no se hace una fisura? Porque hidratamos continuamente, nos ponemos crema, nos sacamos el callo, etc. Pero ustedes ven en los estibadores, en el mercado, ¿no es cierto? Esos cargadores que nosotros llamamos, ¿no? Que esos cargan bultos, ven sus pies, sus abarcas, ¿no? Sus zapatos, ven sus pies unas cosas gruesas, ¿no es cierto? Porque los pacientes obviamente nunca se hacen un aseo, nunca se hidratan y forman ese tipo de fisuras, ¿no? Entonces, ahí tenemos la costra, ¿no? Formación sólida debido a la desecación de fluidos orgánicos, como el suero, sangre, pus, en la superficie de la piel, ¿ya? ¿Qué es la escara? Es una membrana negra, ¿no? Seca, que se adhiere. ¿Y esto se da por qué? Por necrosis, ¿no es cierto? Ahora, la diferencia entre una costra y una escara es que las escaras se forman por necrosis, ¿no es cierto? Un ejemplo característico de una escara son las escaras por presión, Sí. ¿no es cierto? Que tenemos en pacientes que están recamadas, inmovilizadas, encamadas, ¿no es cierto? Los tenemos, y estas características de las escaras es que se van a presentar en puntos específicos, ¿no es cierto? De apoyo continuo, en puntos donde está el contacto es directo de la piel con el hueso. Por ejemplo, codos, ¿no? En un paciente que está echado, un paciente que es paralítico, Sí, ¿no? Entonces, ¿dónde va a tener úlceras? En las espaldas. En el coxis, ¿no es cierto? Porque es lo primero de todo. ¿Dónde más? Las caderas, ¿no? Porque lo ponemos en costado, de otro costado, en los omóplatos también, ¿no? En la nuca, ¿no? Porque es un contacto directo. Hemos tenido nosotros pacientes que hasta en la punta de la nariz han tenido escaras, ¿no? ¿Por qué? Porque son gente que son personas que los descuidan, ¿no es cierto? A veces el viejito le da la vuelta y no lo levantan, ¿no? Entonces, todo el tiempo está con nariz presionada y hace escaras. Hasta en las orejas, ¿no? Entonces, nosotros cuando tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, que está en terapia intensiva, un paciente que es hemipléjico, parapléjico, tetrapléjico, tenemos que tener cuidado con estos puntos de apoyo, ¿no? Porque es una escara, y la escara es bien difícil de curar, ¿no? Porque la escara está relacionada con la hidratación, con la nutrición del paciente. Si este paciente no tiene una buena hidratación, una buena nutrición, esa escara nunca va a curar, ¿no? También tenemos lesiones secundarias a procesos reparativos, ¿ya? Aquí hay un proceso como de cicatrización. Por ejemplo, la atrofia es la disminución o la ausencia de algunos componentes en la piel, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, las atrofias, hablamos de las estrías, ¿no? Que pueden presentarse. La cicatriz es el resultado de la reparación o pérdida de sustancia de la piel, lo que ha llegado hasta la dermis, ¿no? Entonces, generalmente estas áreas de cicatrización son áreas que están hipopigmentadas, son áreas que carecen de vello, porque por el proceso por la herida que se ha hecho, se ha lesionado, ¿no? Vasos sanguíneos, se ha lesionado vellos, glándulas sebáceas, entonces puede quedar una lesión así que tiene una característica, un color muy diferente a lo demás, ¿no? Es una ausencia de fibras elásticas, ¿no? Entonces eso se produce, ¿por qué? Porque ha habido un estiramiento de la piel, ¿no? Y no ha habido, el estiramiento de la piel ha sido de golpe, ¿no? Como cuando engordamos, ¿no? De golpe, o también puede ser cuando uno enflaquece de golpe también, ¿no? Entonces puede estar estrías, ¿no?
Entonces ahí la coloración de la estría, generalmente las estrías cuando son recientes son más rojitas, ¿no? A medida que van y ya son estrías antiguas, ya tienen un color nacarado, blanquecino, esas áreas, ¿no? Las esclerosis, ¿no? Son el endurecimiento, ¿no? De la piel, y es un endurecimiento que nosotros podemos palpar, ¿no? Se debe generalmente porque hubo aquí previamente un edema, puede haber una infiltración celular, un aumento del colágeno, de la dermis o hipodermis, en donde tenemos esclerosis. ¿En qué patología? Si nosotros hablamos que hay un aumento del colágeno, en la esclerodermia. Ahí tenemos, por eso, cuando hablamos de esclerodermia, nosotros estamos hablando de esas pieles bien estiradas, ¿no es cierto? La cara en fases de pajarito que tenemos, ¿no? Las esclerodactilias, ¿no? Que se presentan en pacientes con esclerosis, ¿no? La esclerodermia, ¿no? La liquenificación es un engrosamiento de la piel, ¿no? Visible, ¿no? Que se produce con un aumento del grosor, ¿no? Y generalmente esto es secundario a un proceso que es el rascado crónico, ¿no? Si nosotros presionamos, rascamos continuamente, va a haber un proceso de... La piel se va a defender también, ¿no es cierto? Y como mecanismo de defensa, ¿qué va a hacer? Va a engrosarse, ¿no? Porque la piel, nuestro cuerpo dice, pues esta es una lesión profunda, continua, yo tengo que tener un mecanismo de defensa, proteger la piel, ¿no? Entonces, aparece en áreas frecuentes. Por ejemplo, la liquenificación son frecuentes cuando veamos la psicodermatosis, ¿no? Estas patologías dermatológicas que están relacionadas con procesos de estrés, nervios, problemas ya más psicológicos, ¿no? El intertrigo, en algunas lesiones secundarias especiales, por ejemplo, tenemos el intertrigo, ¿no? Esta presencia de lesiones en los pliegues, ¿no? Y encontramos mucho de esto en pacientes que son obesos, ¿no? En mujeres que tienen mamas muy grandes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se hacen el baño y no secan, ¿no? Esa parte. Entonces, la humedad hace que aparezca este intertrigo, ¿no? Entonces, cuando uno ve estas lesiones, el paciente dice, no, hay un cambio de color, hay dolor y hay un olor también, ¿no? Porque estos producen una bromohidrosis, que decimos que es el junte entre hongo y la sudoración, ¿no? Y la infección, y eso produce una bromohidrosis. Generalmente esto está relacionado con el aseo, ¿no? En los hijitos tenemos mucho, ¿no? Cuando no les limpian muy bien, ¿no? A veces se hacen pis, se hacen caca, no les limpian bien y empiezan a hacer este problema de esta lesión. Las telangiectasias son estas que denominamos nosotros como arañas vasculares, ¿no? Es una dilatación permanente de un vaso pequeño, ¿no? Y esto se produce porque no hay una buena circulación y esos vasos se colapsan, dejando la sangre ahí adentro, que va a adquirir ese color o esas características como arañas vasculares, ¿no? En las varices es muy frecuente, ¿no? Que tengamos, aparte de las varices, tengamos esas arañas vasculares, ¿no? E se dá onde? Aranhas vasculares? Que região? Varizes. Las varices, mas las varices podemos tener también en la cara, también. Por ejemplo, en los pacientes con hipertensión portal, ¿no? Una característica son las telangiectasias, en la parte de la circulación colateral, etcétera, tenemos también las telangiectasias. En los pacientes con alcohólicos también, ¿no? Los alcohólicos tienen un renino fino, un aumento del grosor y esas sus arañas vasculares, ¿no? En la rosácea también, que vamos a ver, es muy frecuente la araña vascular también, ¿no? Hay algunos signos, ¿no? Que son característicos. Por ejemplo, el signo de Darier es la aparición de un eritema, ¿no? Ahí, eritema, un cambio de coloración de la piel. Puede haber edema, puede haber síntomas de prurito y generalmente por la activación de mastocitos por roce, ¿no? En algunos pacientes que roza algo y se produce la reactivación, ¿no? Por una reacción alérgica, el signo de Darier, ¿no? El fenómeno isomorfo de Koebler, ¿no es cierto? Que son lesiones que se presentan, por ejemplo, esto es una, ¿qué sería? Escama. Una escama, ¿no es cierto? Entonces,
generalmente es típico de qué, de la psoriasis, líquenes, verrugas, dermatosis, etcétera, ¿no? Entonces, estas lesiones, si nosotros empezamos a sacar, ¿no? Van a producir un lecho sangrante, ¿no? Porque es propia de la piel, ¿no? Y vuelve, ¿no, doctora? Exacto. Otro signo que vamos a ver nosotros cuando veamos péntigos es el signo de Nikolsky, ¿no? Este signo de Nikolsky se caracteriza porque hay un desprendimiento de la dermis y la epidermis, ¿no? Entonces, miren, si nosotros veríamos a este paciente, lo primero que pensaríamos que es una quemadura, ¿no es cierto? Por la cantidad, miren, desde acá todo eso es una ampolla grande, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? El pérfido es una patología inmunológica, ¿no? Donde va a haber unos antígenos contra los desmosomas. ¿Qué son los desmosomas? Son esas proteínas que hacen que se adhiera a la piel, ¿no es cierto? Si hay un anticuerpo contra eso, ¿qué va a hacer? La piel se va a separar, la dermis y la epidermis, ¿no es cierto? Estos desmosomas son como anclajes que tenemos en la piel. Como hay anticuerpos, se separan y en ese espacio que se va a acumular, líquido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta cantidad de líquido que se va acumulando va a ir abriendo, ¿no? Se va a ir acumulando y la piel se va a ir despegando y se va a ir acumulando. En este caso, ¿por qué se rompió? ¿No? Esa ampolla, esa gran ampolla, por el peso nada más. Porque si no hubiera peso, esa ampolla sería grande y más grande, ¿no? Entonces, el signo de Nikolsky, ¿qué es? Generalmente, si ustedes tienen, por ejemplo, una ampolla que se hicieron a ponerse un zapato, les raspó y se hizo una ampolla. Si yo presiono esa ampolla, ¿qué pasa? ¿Se presiona? Sí. Se pasa. Se rompe, ¿cierto? ¿Qué pasa con el signo de Nikolsky? Si yo presiono la ampolla en el caso del pénfigo, si yo presiono, ¿qué va a pasar? La ampolla no se rompe, sin embargo se va a desplazar. Entonces puedo presionar y la ampolla sigue. Se va tomando otras partes. Claro, porque la piel se va despegando y la ampolla como va caminando se va despegando también. Ese es el signo de Nikolsky positivo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde vamos a tener eso? Generalmente en los pénfigos, ¿no? O en el síndrome de la piel escaldada también. También tenemos aquellas dermatosis fotosensibles, ¿no? ¿Qué caracteriza este tipo de dermatosis? Que es como una calca, ¿no? Como si hubiéramos calcado ahí la blusa del paciente, ¿no? Estas áreas más eritematosas son por exposición al sol, ¿no? Pero acá en esta área no hubo una exposición directa. Por lo tanto, se ve, ¿no? La diferencia del color de este lado con esto, ¿no? Entonces, generalmente, estas fotodermatosis o pieles fotosensibles se agravan más por el color, por la exposición al sol. El sistema piloso, ya hemos dicho que no solamente cuando yo hablo de la piel, hablo de la piel como tal, tengo que hablar también de los pelos y las uñas también, ¿no? Entonces, el pelo, ¿no? Son producciones filiformes de la epidermis que van a variar también, ¿no? Dependiendo del lugar donde se encuentra. Yo puedo ver que si está en la cabeza son pelos, si están en las cejas son vellos, ¿cierto? Si están en la borde de los ojos son pestañas, ¿no? Entonces, si están en la axila son vellos también, ¿no? En el cuerpo hablamos de vellos, pero en la cabeza hablamos de pelos también, ¿no? Por ejemplo, las cejas, ¿no? O el cabello también, ¿no? Si hablamos de las pestañas, ¿no? Los pelos son generalmente, si hablamos en la pestaña, hablamos de los ojos, las pestañas. Los pelos también pueden estar en las axilas, en el pubis, y en los niños, ¿no? Al nacer pueden tener un fino pelito, ¿no? Que cuando nacen, que se les va perdiendo con el tiempo, que se denomina largo o pelosa, ¿no? La barba, ¿no es cierto? También podemos tener bigote, ¿no? Dependiendo de dónde se localiza, que, por ejemplo, estas dos son más frecuentes en el varón que en la mujer, ¿no? En la mujer aparece bigote
Ah, sí. Sí, Sí. Sí, ¿no? Pero es mucho más Depende de la fino, ¿no es hormona. cierto? Ajá. ¿Y dónde más, en qué periodo más aparece? Después de la menopausia. menopausia. Eso ahí tenemos. Ya antes de la menopausia sí hay vellos, pues son más delgados. Ah, sí. Posterior a la menopausia son mucho más gruesos también, ¿no? Entonces, cuando yo hago un examen del pelo, tengo que ver, primero hago la inspección. O sea, sabemos que la parte semiológica vamos a utilizar la semiotecnia, ¿no es cierto? Y en la semiotecnia tenemos que hablar de inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿no? Pero en ciertas áreas del cuerpo no puedo hacer eso, ¿no? Por ejemplo, no voy a auscultar el pelo, tampoco voy a percutir el pelo, ¿no? Pero sí puedo hacer la inspección y puedo tocar, puedo palpar, ¿no? Entonces primero veo, ¿no? Y voy a ver que la cantidad de pelo, pues si tiene mucho pelo, poco pelo, la distribución es más distribuido, está distribuido uniformemente, está más distribuido en la nuca, falta en la parte frontal, etc. El color del pelo es rubio, es cobrizo, es blanco, etc. Y el aspecto y la consistencia, el aspecto puedo decir yo que es un aspecto sucio, o si al tocar, ¿no? O sea, veo que es un pelo que es muy brilloso, ¿no? Sucio, brilloso, etc., ¿no? La palpación tengo que ver la textura, ¿no es cierto? Y ahí veo la consistencia, ¿no? Es decir, puedo tener un pelo que es bien grueso, ¿no? Un pelo muy fino, o un pelo fácil de romper, ¿no? Por ejemplo, si yo toco en los pacientes que tienen hongos, los pelos se salen fácilmente, ¿no es cierto? Entonces veo eso, la firmeza, etc. Hago algunos tipos de exámenes, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el paciente viene con una alopecia, tengo que hacer algún estudio, ¿no? Una alopecia es la pérdida del pelo, ¿no? Sí. Pero una alopecia puede ser tratada siempre y cuando el folículo piloso esté intacto, ¿no? Pero si no existe folículo piloso, me dé lo que le dé, no va a crecer el pelo. Entonces ya tengo que ir a otro tipo de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, el trasplante de pelo, ¿no? Entonces, el cuento del cabello, hay periodos durante el año donde se cae más el pelo que en otros, ¿no? Hay meses que hay una pérdida mayor del pelo que en otros, ¿no? Y eso es normal porque el pelo también se renueva, ¿no es cierto? Entonces, eso tengo que ver, porque si el paciente me dice que los 3 meses o 6 meses que se ha ido cayendo el pelo en cantidad, eso no es normal. Pero si me dice una vez o hace 3 meses, ¿desde cuándo me está cayendo? Hace una semana, ¿no? Pero ahora ya he ido disminuyendo, entonces me cambio del pelo, que es normal, ¿no es cierto? Porque todo tiene que renovarse también. Entonces, todo pelo tengo que someter a estudios, ¿no? Por ejemplo, bacteriológicos, porque puedo pensar que hay una infección bacteriana, ¿no? Micológicos, lo más frecuente, ¿no? Cuando el pelo cambia de color, consistencia, firmeza, puede ser por la presencia de un hongo también, ¿no? Y cuando yo hablo de estudio micológico, hablo también del cultivo de los pelos, ¿no? Donde vamos a ver qué hongo va a crecer en ese pelo, ¿no? Puede ser una biopsia del pelo, es decir, una biopsia más de la glándula sebácea, ¿no? Del folículo piloso, que puede ser una biopsia de esto, ¿no? También el color o la pigmentación, ¿no? Puede ser un color negro, castaño, rubio, rojo, entrecano o canoso también, ¿no? En el nacimiento hemos dicho que el pelo es como una pequeña pelusa, es un lánugo, ¿no? Que es el momento del nacimiento, ¿no? Donde el niño tiene una escasa cantidad de pelos en la cabeza, pero en el cuerpo también, ¿no? Pero con el tiempo eso se va perdiendo, ¿no? A veces los niños nacen con el pelo que se une a la ceja, ¿no? Yo estoy un hombre mono, ¿no? Eso se va perdiendo, ¿no? Con el tiempo, con un pelo que se cambia. El pelo también va a cambiar de acuerdo a la edad, ¿no es cierto? Algunas características, ¿no? Generalmente, a medida que el infante crece, el cabello va aumentando en cantidad. Los niños a veces nacen sin pelo, ¿no? Pero a medida que van creciendo, va presentándose
el pelo va creciendo un pelo, ¿no? En la pubertad ya el pelo ya es más definido. También vamos a ver que la distribución del pelo en el cuerpo va a estar relacionada con el sexo también, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres generalmente el pelo tiene esta distribución. Si hablamos de pelo púbico, del triángulo con base invertida, ¿no es cierto? Uno. Tenemos también en los brazos, en las piernas, es frecuente, ¿no?, que haya pelo. En el varón, ¿no?, la distribución es distinta, hay pelo en la cara, en el tórax, y los genitales tienen una forma romboidal también, ¿no? Tiene que haber más pelo en el hombre que en la mujer, por genética, ¿no? Pero puede haber algunas mujeres que tienen más pelo que en ciertas áreas, que también son genéticas también, ¿no? Porque a veces el papá tiene mucho vello, la mamá también, entonces la hija va a salir más velluda también, ¿no es cierto? Entonces, puede haber. Entonces, cuando examinamos el pelo, tengo que guiarlo, tengo que ver el color, su pigmentación, su cantidad, su implantación, la textura, distribución y muy importante la higiene también que yo pueda evaluar en el paciente, ¿no? Porque muchas veces el simplemente decirle al paciente que se baña, pues va a ayudar, ¿no es cierto? Entonces la higiene es importante, ¿no? Ahora, muchas veces por cultura, no se baña, ¿no? Porque en el altiplano no te vas a bañar todos los días, ¿no? Pero dice, no, uno no muere por sucio, ¿no?, sino por limpio, ¿no? Mientras más te bañas, más riesgo que te resfrías, ¿no? Estás bañando igualito. Entonces, tenemos algunas patologías relacionadas con el aumento o la disminución de la cantidad de pelo, ¿no? Por ejemplo, tenemos las hipertricosis o las nubosidades congénitas, estos pacientes que nacen con un exceso de pelo, pero ya miren, en este caso ya es algo patológico, no es normal, ¿no es cierto? Uno, tenemos las hipertricosis congénitas, algunos tienen hipertricosis localizada, ¿no? Por ejemplo, en la parte lumbar, nada más como un mechón de pelo, ¿no es cierto?, que pueden tener, ¿no? Tenemos también el signo de Echaride, que es la presencia de pelo en la parte de los genitales, ¿no?, en exceso. La tricosis o la hipotricosis también, ¿no? Las alopecias, ¿no?, es algo que es muy frecuente, ¿no?, una consulta muy frecuente en dermatología, ¿no?, que es la ausencia del pelo, ¿no?, en algunos pacientes, sobre todo en los varones, ¿no? Ha habido, ¿no?, esta es la anterior semana, o esta semana creo que era, ¿no?, una campaña contra la alopecia, ¿no? Porque tenemos pacientes varones, ¿no?, que sí tienen alopecia, pero pueden tomar de distintas formas, ¿no? Uno que puede ir y se rapa todo, ¿no?, y está contento, pero otros que no les gusta y tienen problemas psicológicos, etcétera, de autoestima, más todavía en la mujer, ¿no? En la mujer, ¿no?, el pelo es algo, digamos, que le da una característica, no le da, forma parte de su feminidad, ¿no? Imagínense si perdemos el pelo, ¿no? Entonces es importante, o sea, por eso el tratamiento de las alopecias no solamente tiene que ser un tratamiento médico, sino también tiene que haber un tratamiento psicológico, ¿no? Igual con el acné, ¿no? El acné tiene que ser tratado es multidisciplinario, ¿no? Bien, el médico maneja el acné, pero el psicólogo tiene que manejar la parte de autoestima también, ¿no? Tenemos la alopecia androgénica, ¿no?, que es la alopecia prematura, ¿no?, o la denominada calvicie, ¿no? Y es aquella que también puede ser hereditaria, ¿no? Si tenemos el papá que tiene calvo, obviamente el hijo también va a ser calvo, ¿no? Entonces tenemos que ver eso, ¿no? Es igual que cuando viene, ¿no?, la mamá y dice, mi hijo no crece, dice, ¿no? No crece, hágale esto con una paciente así, ¿no? Su hijo no crecía, que era chiquitito, todo eso. Y le decimos, a ver, traiga, su papá era chiquitito, ella era chiquitita. Entonces todo se quería que su hijo sea gigante, ¿no es cierto? No hay. Pero puede haber casos, ¿no?, y que los dos papás son pequeños y los hijos son grandes. Y los buscamos, ¿no? El abuelo, el tatarabuelo, alguien es alto, ¿no? Pero en este caso, toditos eran chiquitos. Entonces, ¿dónde más quería que crezca el pobre chico, no? También tenemos las alopecias traumáticas, ¿no? Y esas son por el peinado, ¿no? Que generalmente a veces las mamás a los niños no les hacen esas trenzas, esas coletas
muy duras que producen, hacen una pérdida del pelo por trauma, ¿no? Porque les arrancan del pelo, ¿no? Entonces podemos tener ese tipo de, por el pelo, ¿no? Entonces, a veces les ponen incluso esas ligas muy duras que se rompen. Y se sacan, ¿no, doctora, también? ¿Qué? Y se sacan. Exacto. Ese es otro problema, ¿no? De las... no es ese porque se haga. Hay unos que se sacan, ¿no? Se sacan mismo, ¿no? ¿Qué se llama? Ya antes, en la adolescencia, ¿ya tive isso, doutora? Sí. Sim. É um distúrbio. Sim. Es un Se problema. sacavas. Ahorita. Quedaba Que, así aquí. que forma parte Aquí. de la psicodermatosis también, ¿no? Que es un sacarse el pelo. Sacar. Incluso sacarse y come. comérselo también. Trico, como é que é? Trico? Solo no, Triconofagio. Tricofagio. Sí, que te comes, ¿no? Sí. Pero cuando te sacas el pelo tiene algo de trico. Ahorita voy a ver. Trico, alguma coisa. Algo trico. Ahí tenemos uno. También pueden haber las alopecias areatas, ¿no es cierto? Es decir, las alopecias localizadas, ¿no? Que no son por trauma, sino aparecen ahí y generalmente están relacionadas con algunas patologías. Por ejemplo, una de ellas, el hongo, ¿no? Sí. El hongo, pues, y otra, por ejemplo, en este caso, hay una alopecia que puede estar relacionada con el lupus también, ¿no? Entonces tenemos que saber diferenciar. La tricomanía. Tricomanía. Es tirarse el pelo y romperse, ¿no? Ese. Y la tricofagia es cuando te comes, ¿no? Sí, Y eso comer. da lugar a los besoares, ¿no es cierto? Que son esa acumulación de ovillos en el estómago, ¿no? Sí. Que te sacan. Yo he visto en el Grandes, eso. sacaron, pero tenían la forma del estómago, qué increíble, Igual, ¿no? ajá. Que es la presencia, ¿no? El cambio de coloración del pelo, ¿no? Que viene como un proceso de envejecimiento también, ¿no? Pero tenemos pacientes jóvenes que tienen tendencia que son genéticas también, ¿no? Sí, hay muchos, ¿no? El albinismo, ¿no? La ausencia total de la coloración del pelo, ¿no? En este caso, si nos vemos ahí el pelo, pero también miren el pestañas, iris, ¿no es cierto? Pestañas y todo, una ausencia genética. Bueno, entre otras, hablamos de las uñas, ¿no es cierto? Que es una estructura córnea, o sea, la uña nos sirve ¿para qué? Para proteger, ¿no? Los pulpejos de los dedos, ¿no es cierto? Están formados por un estrato córneo, ¿no es cierto? Se encuentran en la parte distal de dedos de manos y dedos de los pies también, ¿no? Está formado por varias capas, ¿no? De queratina, por eso es que es dura, ¿no? Es una estructura dura, tiene 4 bordes, 2 bordes laterales, un borde distal y un borde proximal, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos los bordes laterales, un borde distal y un borde proximal, ¿no? Entonces ahí tenemos, la uña es una estructura dura, de un color rosado, tiene una lúnula de color blanco, las cutículas, ¿no? Que sirven para proteger a la uña, ¿no? Generalmente la uña tiene un borde libre, ¿no? Que es el distal que nos va a crecer, ¿no? Y si tú quieres puede crecer más de lo debido o no. Entonces el borde proximal está unido a la matriz de la uña, ¿no? Y generalmente, por ejemplo, nosotros tenemos hongos, ¿no? Y los hongos, si bien te forman la uña, pero el hongo está en la base, en la cutícula está, ¿no? Por eso es que no sirve que yo saque la uña, ¿no? Porque algunos dicen, no, sáqueme la uña, va a crecer otra nueva. La que crece se vuelve a infectar y vuelve el hongo, ¿no? Entonces, el tratamiento para sonicómico es un tratamiento médico, ¿no? No es sacar la uña, no ayuda en nada. Entonces ahí tenemos, ¿no? La uña, sus distintas partes. Esa es una uña sana, ¿no? Tiene un color rosado. El tiempo de delineado capilar es 3 segundos. Crece 0 milímetros al día, ¿no? Es decir, hablamos de 5 milímetros o medio centímetro cada mes puede crecer la uña, ¿no? Normalmente, pero si nosotros hidratamos, cuidamos, puede crecer mucho más, ¿no? Tiene una superficie lisa, es una consistencia elástica, de una forma ovalada y lisa también, ¿no? Hay algunas enfermedades, ¿no? Que producen cambios en la coloración, en el grosor,
de la uña. Por ejemplo, lo más característico, el hongo, ¿no es cierto? El hongo produce un crecimiento, un engrosamiento de la uña, un cambio de coloración de la uña. Entonces van a ver pacientes que ya tienen cambio de coloración de la uña, es un hongo, ¿no? Con el tiempo se presentan gentes mayores porque no hay hidratación, no hay buena higiene, etcétera, siempre es el hongo, ¿no? En algunas carencias nutricionales también, ¿no? Y por ejemplo, en el infarto miocardio y en la fiebre reumática podemos tener uñas en vidrio de reloj, ¿no es cierto? Que son características de los problemas cardiológicos, ¿no? Ahí tenemos uñas en vidrio de reloj. O también unas uñas en palos de tambor también, ¿no? Ah, eu de tambor, isso escutando. Uñas excavadas, pues son las coiloniquias, ¿no? Uñas en cuchara. También tenemos las paroniquias, que son cambios de coloración de la uña, ¿no? Y que pueden presentarse con inflamación también en los bordes, ¿no? La onicocrifosis, ¿no? Que es un crecimiento de la uña, pero de forma, no sé, generalmente la uña va a crecer, pero la uña no crece recto, ¿no? Entonces se va a ir curvando, se va a ir dando deformación, vueltas, ¿no? Como una espiral va a crecer, ¿no? La onicorexis es este tipo de uñas que tienen como bandas, como líneas, ¿no? Es línea blanca, sí. Esas líneas que van a presentarse, no van a crecer ahí. Fican como si estuvieran. Generalmente esas están relacionadas con los hongos también. Hay las uñas acanaladas también, ¿no? Y eso se presenta mucho en pacientes con desnutrición. Sí. Por ejemplo, la uña tiene un crecimiento normal, ¿no es cierto? Pero cuando a veces hay procesos de desnutrición, la uña deja de crecer, entonces se va acanalando, ¿no? Ahora, también las uñas pueden ser, ¿por qué? Por traumatismos previos también, ¿no? Digamos, si existe un trauma en la uña, lo lesiona. Entonces la uña ya no va a crecer rectita, va a crecer acanalada. Sí. Otro tipo es la onicofagia, ¿no? Los pacientes que se comen las uñas, ¿no? Para eso, por ejemplo, hay tratamientos, ¿no? Y aunque no crean un buen tratamiento es ponerse uñas postizas, ¿no? Los tips, para evitar los geles, ¿no? Uñas en gel, para evitar, ¿no? Porque si no, como eu. te lastimas y sí, se puede infectar, ¿no? Y si uno hace eso, ¿qué pasa? Esto, ¿no? Una paroniquia, que es la inflamación de la uña, ¿no? Porque te vas sacando, mordiendo o vas sacando los bordes de la uña, ¿no? Y esas telitas de ahí, lo que nosotros denominamos como padrastros, ¿no? ¿Cómo? Padrastros se llaman, sí. ¿no? Si nosotros coloquialmente no decimos. Ah, sim. É como as tiras. Hemorragia en astillas, ¿no? La presencia de hemorragias subunguales. Onicomicosis, que es muy frecuente, que vamos a ver, hongos en las uñas. La traconiquia o distrofia, ¿no? Que son esta presencia, ¿no? De uñas con engrosamiento, ¿no? Muy frecuente este tipo de lesiones en las esclerodemias también, ¿no? Con un crecimiento anormal de la uña, ¿no? Onicoquicia o onicoquisis es esto, ¿no? Es la descamación, ¿no? Vemos esas uñas que son como dobles, ¿no? Que tú no vas sacando, es como si la uña se desdoblara, ¿no? Entonces también son, y generalmente son lesiones secundarias a micosis, a hongos, ¿no? La uña encarnada, ¿no? La onicocriptosis, ¿no? Que generalmente es la presencia, el crecimiento anormal de la uña, pero que se va encarnando, ¿no? Y eso está relacionado con el uso de los zapatos, ¿no? Pues zapatos muy apretados, ¿no? Entonces eso hace que la uña se deforme y vaya creciendo hacia los costados, ¿no? O el cortar mal, ¿no? A veces cortamos las uñas muy redondas, ¿no? Entonces, como son bordes, los bordes se pueden ir creciendo, ¿no? Por tratar la uña de que sea un poco más recta, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Mira. Los puñeros, que nosotros llamamos también, inflamación, hinchazón, hay un aumento de la sensibilidad, infección, y generalmente acá que se tiene que hacer, sacar la mitad de la uña, ¿no? O en algunos casos, ¿no? Pueden haber incluso este tipo, ¿no? De esos uñeros en el bilateral, generalmente en el dedo gordo, ¿no?
Estos casos son bien difíciles de manejar, ¿no? Porque las uñas son encurvadas, entonces así tú cortes el cuadrado se va a seguir metiendo por la estructura. Entonces a veces se pone como unos aparatitos, ¿no? ¿Se ha visto? Unos aparatitos como prensa que va haciendo que la uña a medida de crecer va creciendo media plana, ¿no? Es bien difícil poder hacer eso, ¿no? ¿Cuáles son las causas de los uñeros, no? Cortar incorrectamente la uña, usar zapatos muy apretados o zapatos que tienen mucho tacón, entonces tu pie va a chocar con la punta, ¿no es cierto? Entonces eso puede producir un crecimiento anormal de los dedos, mala higiene, traumas repetitivos en el mismo dedo, por ejemplo en pacientes deportistas, ¿no? Incluso se hablaba, ¿no?, de que las bailarinas que hacían se sacaban la uña, ¿no? Sí. Para poder pisar, ¿no? Porque no van a tener problemas de lesión en la uña, ¿no? Onicogrifosis, miren ese crecimiento de las uñas que llegan a encorvarse generalmente en los ancianos, ¿no? Nosotros teníamos una viejita que nos llama y dice, no quiere caminar, por la viejita no caminaba. Entonces le revisan todo y no tenía nada la viejita, ¿por qué no caminar? Entonces le sacamos sus medias y sus uñas eran así. Imagínense, esa viejita no podía caminar porque le dolía pisar, pues. Y el problema era simplemente, la solución era cortarle las uñas nada más, ¿no? Y nos decían, no, que está débil la viejita, que no, que tiene su corazón, nada, eran las uñas que no le cortaban, y eso era por descuido, por abandono del paciente, ¿no? La coiloniquia, que es las uñas en cuchara, ¿no? Las melanoniquias, miren acá, aquí hay un color, ¿no?, distinto en la uña, es una franja, ¿no?, de melanina, ¿no? Entonces, el melanoma es un cáncer de piel, ¿no?, que se produce, ¿por qué? Porque hay una lesión cancerígena que depende de los melanocitos, ¿no? También puede afectar a la uña, ¿no? Entonces se produce este melanoniquia, que es una cáncer, cáncer en las uñas, ¿no?, que es el melanoma acral, se llama así, que es el cáncer que se presenta en uñas, en pies, ¿no? Entonces volvemos a ver la onicofagia. ¿No? Una onicoclasia, diremos, bien débiles. La anoniquia, que es la ausencia de la uña, ¿no es cierto?, que puede darse en pacientes que tienen, ¿no?, esa de comerse la uña y que desaparezca, o por traumatismos repetitivos, ¿no? La hiperkeratosis, ¿no? Este aumento de la cantidad del estrato córneo, ¿no es cierto?, en estos pacientes, ¿no?, por la humedad. El traumatismo también en las uñas que va a producir, ¿no es cierto?, una hemorragia por debajo de la uña que va a producir este sangrado, ¿no? Y que muchas veces el aumento de la presión hace que le duela al paciente, ¿no? Y lo que hay que hacer es hacer un pequeño cortecito o punzar esa uña para que salga la sangre, ¿no? Porque ahí va a disminuir el dolor.